todos bienvenidos. Me siento un poco raro arriba, normalmente estoy abajo, pero ya como están grabando y ahora tengo que cuidar más con lo que digo, ya está grabado. Alguien puede decir, pastor, has dicho, no puedo negar. Bueno, esta noche vamos a comenzar una serie de lecciones acerca de bautistas, quiénes somos, qué creemos, de dónde hemos venido. Entonces, todos tienen sus hojas, ¿no? Y cada noche creo que voy a estar repartiendo más y hay bastante para todos. Entonces, y de vez en cuando los que han pasado clases conmigo antes, ya sabes, yo me gusta de tener espacios y cuando llego a un espacio que ustedes tienen que llenar en tus notas, voy a enfatizar un poco. Y con eso ya no tienes que siempre estar leyendo, él ha salido, ¿dónde está ahora? Ya cuando llego voy a decir como el primer espacio, los bautistas se distinguen por bautizar. Ya no voy a hacerlo exactamente como eso, pero ya entonces sabes que tienes que escribir esta palabra, porque muchas veces cuando estoy enseñando ya un poco de entusiasmo en lo que estoy enseñando, no llego a todos los espacios. Si eso ocurre, habla conmigo después. ¿Ya, hermana, tienes las notas? Ok, ya, muy bien. Ok, hemos orado, entonces vamos a comenzar esta noche con la introducción bautista. Vamos a ver hasta qué punto podemos llegar. Si tarda un poquito ya, o todos están un poco cansados, hay un refrigerio. Yo he trabajado todo el día cocinando para comprar 4 bolsas de galletas dulces. Entonces ya un tiempo de descanso y seguiremos y para terminar esta noche. Bueno, y mañana 7:30 si puedes llegar puntual, eso va a darnos un poco más tiempo con lo que vamos a aprender. Bueno, los bautistas se distinguen por bautizar únicamente a creyentes profesando Cristo como su Salvador y hacerlo por inmersión completa. Inmersión. Bueno, hay mucho más. Eso no es el fin de quiénes somos y qué creemos, pero es una explicación de dónde hemos conseguido el nombre bautista. ¿Puedes imaginar de quién ha comenzado eso? Juan el Bautista. De Juan el Bautista, ¿ya? Entonces, siguiendo el ejemplo que el Señor Jesucristo fue bautizado y otros en el Nuevo Testamento, nosotros hemos, por la manera en que bautizamos. Las iglesias bautistas generalmente suscriben las doctrinas de la competencia del alma. Y esto simplemente significa la responsabilidad y rendir cuentas basada en esta decisión cada persona ante Dios. Entonces es nuestra decisión. Una vez he escuchado a alguien diciendo, un Dios de amor nunca va a mandar a una persona al infierno. La realidad es que no podemos culpar a Dios. Si alguien llega al infierno es por la decisión de la persona. Bueno, hasta que algunos como haciendo chistes, diciendo, bueno, ya me voy al infierno para tener una fiesta con mis compañeros. Es una ignorancia
de lo que es el infierno. Pero es nuestra responsabilidad de tomar una decisión donde vamos a pasar la eternidad. Las bautistas tienen casi todos 5 grandes principios en común. Justificación solo por la obra de Cristo, provisto e impartida a los seres humanos únicamente por la gracia de Dios. Apropiarse de manera personal y eficaz en cada vida individual solo mediante la fe, para que solo se exalte la gloria de Dios, no la del hombre. Y todo eso no se basa en la tradición o la autoridad eclesiástica, sino únicamente en las Escrituras. Bueno, todo eso podemos sumar en 5 grandes pilares que los bautistas comparten en común con otros bautistas. Cristo solo, gracia sola, fe sola, la gloria de Dios solo y escritura sola. Entonces, esto es una explicación muy fácil a lo que creemos, pero ya hay mucho más. Diversos desde sus inicios, para tratar de encontrar 2 bautistas completamente de acuerdo en todo. Ya buena suerte con esta búsqueda, porque hay muchas diferencias en algunas cosas, pero aquellos que hoy se identifican como bautistas ya están de acuerdo con estas cosas, aunque posiblemente en cómo adorar en su iglesia, algunas actividades de la iglesia o métodos o sus relaciones con el mundo puede variar. Los misioneros han difundido el evangelio en todos los continentes. Es un movimiento que empuje mucho misiones. Hay muchos grupos diferentes de iglesias bautistas, de verdad. Y un área que los bautistas siempre han considerado importante es su historia. Su historia. Bueno, ustedes van a escuchar algo y es una afirmación muy audaz que pocos otros grupos pueden hacer. Es que han existido bajo un nombre u otro desde la iglesia de Jerusalén en Hechos. Entonces, hermanos, con eso es una sorpresa, posiblemente por algunos, y sin duda hay algunos que no aquí, pero otros grupos de bautistas que posiblemente no estarían de acuerdo. Pero estoy diciendo que no somos protestantes. No hemos salido de la iglesia católica. Ya siempre, desde la primera iglesia en Jerusalén, había existido, han existido iglesias, por un nombre u otro, con la doctrina de la primera iglesia, la doctrina que hoy en día
proclamamos como una iglesia bautista. Y ya vamos a hablar más de eso. ¿Cómo sé esto? Bueno, por las palabras mismas del Señor Jesucristo. Y Él dijo en Mateo 16, 18, hablando con Pedro, ya ustedes sin duda han escuchado de ese versículo, y Él terminando dijo, edificaré mi iglesia. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, con eso tenemos confianza que siempre había una iglesia, unas iglesias con la doctrina bíblica de la primera iglesia establecida por el Señor Jesucristo. Los bautistas afirman que manteniendo las mismas doctrinas en sucesión ininterrumpida. Ya yo tenía que ensayar para decir eso. Significa sin interrupción. No había tiempo cuando acabó la iglesia de buena doctrina. Que acabó iglesias que están de acuerdo con la primera y nunca han terminado. Cristo ha prometido eso. De hecho es una afirmación audaz y que ha suscitado un gran debate. Bien que yo no soy muy bueno para debatir, entonces no voy a hacer debate. Y para mí cuando Bárbara, ella siempre puede ganar. Entonces ya cuando hay un debate, siempre esto es mi respuesta. Con eso, y siempre ella dice, qué maduro. Ya. Pero por lo menos ya he parado la pelea. Bueno, ¿qué es la importancia de la historia bautista? La historia bautista es un tema de verdad muy importante. Es un fundamento construido por nuestros antepasados en la fe. Y no debemos permitir que desaparezca o cambie, como muchas veces. Y hay los autores en cada generación que quieren cambiar la historia. Debemos conocer y proteger nuestra historia como bautistas. La iglesia primitiva era la forma más pura de la iglesia. Es cierto que hubo elementos como los apóstoles que ya no están presentes. No hay apóstoles. Sin embargo, las doctrinas y enseñanzas centrales eran las más puras, porque ya estaban establecidas esta doctrina bajo el Señor Jesucristo mismo. Y después de los escritores inspirados vivos en este tiempo para completar el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si un grupo puede rastrear su doctrina hasta esta iglesia, la primera iglesia, puede afirmar que tiene también la doctrina más pura, porque es bíblica, no está mezclada con tradiciones, costumbres, escritos de hombres. Entonces el patrimonio también da identidad. Poseer este sentido de herencia impedirá
que los hombres recurran a otras doctrinas o denominaciones. Hermanos, no solo porque un bautista no sabe su historia, pero también algunos que no conocen bien su doctrina, que creen. Por ejemplo, muchos ya están descarriados a otras religiones. Si uno entra sin duda hoy en día a una iglesia mormón, a una iglesia testigo de Jehová, y vas a encontrar algunos que eran bautistas. ¿Y cómo es posible? Por falta de conocer la palabra de Dios, la doctrina, nuestra doctrina bíblica y la historia de dónde han venido. Es importante. Siempre cuando yo era niño me gustaba mucho escuchar historias de mis padres o de mis abuelos cuando ellos eran pequeños. Y esto me ha dado una conexión de dónde he venido. Y quién es. Yo recuerdo una vez alguien me preguntó, un amigo, cuando era, no recuerdo, pero es un chiste de mi familia, ya, y tengo que escuchar ahora no tanto, pero cuando yo era muy pequeño alguien me preguntó, Pablo, ¿eres creyente? He dicho con mucho orgullo, no sé, yo no creo, yo soy frisel. Un frisel. Yo tenía orgullo de mi apellido. Bueno, debemos, no estoy hablando que es bien de tener orgullo, pero ya debemos entender de dónde hemos venido, de los sacrificios que otros han hecho, que el Evangelio llega a nosotros en una manera, por medio de unas iglesias con la misma doctrina de la primera iglesia. Entonces, poseer esto es un ánimo para nosotros. Entonces, que desde el comienzo, ya ustedes entienden, sostengo que algunos han tenido todos, o por lo menos los más importantes, la mayoría de los distintivos bautistas en cada época de la historia de la iglesia, desde el principio hasta hoy en día. Estas doctrinas que los bautistas consideran propias se han transmitido de un grupo, una iglesia, a otro en una sucesión ininterrumpida durante los últimos 2000 años. Esto significaría que la doctrina bautista, no estoy diciendo que tampoco somos los únicos. Ya tengo que cuidar, no voy a predicar que tienes que ser bautista para llegar al cielo. No sé cómo Dios va a dividir los barrios en el cielo. Ya si vamos a vivir en un barrio bautista, ya y otro, no sé. Pero yo sé que estamos en una iglesia que predica y enseña la misma doctrina de la primera iglesia. Y doy gracias a Dios por eso. Sostengo que muchas de estas iglesias, por los años, muchas iglesias eran pequeñas, que hicieron posiblemente en la historia de la humanidad, alguien va a decir, poco impacto en su mundo.
pero no creo eso. Han hecho mucho para impactar la eternidad. Nunca conquistaron un país o una tierra, nunca gobernaron viendo a la iglesia y al Estado como dos entidades separadas. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Nunca, la mayoría por lo menos, construyeron catedrales monumentales. Lo que hicieron fue servir a Dios con todo su corazón y han proclamado el Evangelio a sus generaciones. Ya es interesante de pensar en nosotros como una iglesia. Si el Señor tarda su venida, ¿qué influencia vamos a tener? Ahora ya doy gracias a Dios apoyando misioneros, pero nuestra iglesia específicamente ahora está trabajando para establecer otra iglesia en Tierra Linda. Y un día, si Tierra Linda sigue el ejemplo de su madre, ya ellos van a tener bebés y vamos a ser abuelos, y con eso, y tartabuelos, y tartabis, ya no sé, ya he perdido, pero ya entiendes. En el futuro sería impresionante si el Señor, pero yo creo pronto el Señor va a volver. Estoy listo y esperando eso. Pero si Él tarda, ¿qué estamos dejando? ¿Qué huellas por futuras generaciones? Y doy gracias por lo que otros han hecho, que tú y yo estamos aquí esta noche. Han sido duramente perseguidos en casi todos los países del mundo. Es impresionante, sorprendente que no fueron destruidos por los enemigos, pero más persecución, más fuerte han florecido proclamando el Evangelio. Hemos sido muy afortunados de que en los últimos siglos muchos autores hayan trabajado para hacer una crónica de la historia de los bautistas. Le debemos mucho a otros que han dejado su ejemplo para nosotros. Pero, ¿qué hace que un bautista sea bautista? ¿Qué creen? Ya hemos explicado la doctrina de la primera iglesia un poco, pero ¿existe realmente una diferencia entre bautista y ya puedes llenar el espacio, no hay espacio, pero en cualquier otro grupo hay diferencias? Hombres, más inteligentes que yo han estudiado estas cuestiones y han llegado a la conclusión de que existen algunas doctrinas que identifican a los bautistas de muchos otros grupos. Y a estas creencias las llamamos distintivos bautistas. Bueno, ok, entonces, y la lista ahora no es una lista. Otra noche vamos a hablar más de lo que creemos, pero esta noche un poco, es una introducción grande, yo creo. No es una lista completa, pero las doctrinas básicas que nos identifican como bautistas. Uno, autoridad bíblica. Ya sabemos que dice 2 Timoteo 3,
16 y 17. ¿Y alguien puede leerlo? ¿Alguien? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Y los bautistas mantienen la creencia de que la Biblia y sus enseñanzas claras, literales, son la autoridad final para la fe y la práctica. Al menos intentamos respaldar todo lo que creemos con capítulo y versículo. Ya yo recuerdo en el seminario, a veces alguien diciendo algo, yo creo, diciendo algo, siempre en seminario hay teólogos ya que quieren mostrar su... Bueno, el primer año terminando yo estaba pensando, ya más o menos yo sé todo, pero volveré por lo poco que no sé. El segundo año, ya tengo mucho. El tercer año, gracias a Dios por el cuarto año. Y al fin, no hay más. Bueno, hermanos, vamos a pasar toda la vida aprendiendo y creciendo. Pero la base de nuestra doctrina es la palabra de Dios. Amén. No debemos, como predicador, yo me amo a predicar y a enseñar. A veces es difícil sentarme porque quiero predicar, pero también yo necesito escuchar mensajes de otros y doy gracias a Dios por eso. Pero en la preparación no debo decir, ¿qué voy a predicar? Yo voy a enseñar, ese es un punto que me gusta. Ahora voy a buscar algo para confirmar lo que yo creo. Hermanos, eso es lo opuesto de cómo debemos hacerlo como bautistas. La Biblia debe determinar lo que creemos. Y si creemos algo y la Biblia dice diferente, ¿puedes imaginar quién está en error? No la palabra de Dios, pero nosotros. Y sostenemos que cualquier cosa que sea contraria a la enseñanza de la Biblia no es verdad. ¿Por qué esto es importante en nuestra generación? Nuestro mundo no es el mundo de nuestros padres. Jóvenes, tu mundo no es el mundo cuando yo era joven, hace 2 o 3 años. Cuando el mundo decide decir que pecado no es pecado, entonces tenemos que decir, entonces no estoy de acuerdo con, aunque todos dicen una cosa está bien, si Dios dice no, Dios tiene razón. Es la base de nuestra fe. 2, autonomía de la iglesia local. Autonomía. Apocalipsis 1:11 ya es un ejemplo de la iglesia local. Y cada iglesia que Juan, el apóstol Juan, va a escribir según una visión, y él va a escribir estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él está hablando a las iglesias locales, identificando ellas, y dice, y que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo
a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Entonces, ¿qué es el propósito de eso? Algunos van, si estudias mucho, hay un estudio grande mostrando que posiblemente puede ser 7 épocas de la iglesia. Pero ya no voy a entrar en eso porque es otro día. Me gusta el estudio, es muy interesante. Pero está mostrando que cada iglesia es individual, que no están agrupados juntos, pero cada congregación local de creyentes es libre de actuar y gobernarse a sí mismos dentro de las pautas establecidas en la Biblia. Entonces, hermanos, yo he fundado esta iglesia en octubre de 1988. Mi iglesia, ¿ya? Soy el Papa Pablo. Pablo I. ¿Ya? No es mi iglesia. Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Esta iglesia es del Señor Jesucristo. Yo no tengo aún posiblemente influencia, consejo, ayuda, pero no soy el jefe ni tampoco el director de nuestra misión, que es mi jefe como misionero. Él no tiene control sobre esta iglesia. La iglesia, para gobernarse, la iglesia elige a su propio pastor y administrar sus propios asuntos. No tienen ningún tipo de jerarquía eclesiástica, de obispos que está, o un sínodo, concilio, cualquier otra autoridad que supervise la iglesia. Bueno, sin embargo, hoy en día hay un número de iglesias bautistas que han creado alianzas, o podemos decir convenciones, por ejemplo, como la Convención Bautista del Sur, es uno, que se sometan voluntariamente sus iglesias a una autoridad sobre ellos que no local. Esto no quiere decir que todas las convenciones, asociaciones gobiernan a las iglesias que participan en ellas, pero eso no es la norma por los bautistas, porque creemos en la autonomía. Una iglesia no está en control de otros grupos de iglesia. No hay para nosotros un papa. Bueno, me gustan papas fritas, pero ya no hay. 3, sacerdocio del creyente. Y también, hermanos, en otra clase vamos a hablar un poquito más de eso. Pero sacerdocio del creyente. 1 Timoteo 2:5. ¿Alguien léalo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El sacerdocio del creyente básicamente significa que no tenemos ninguna autoridad
intermedia entre nosotros y Dios. Los bautistas creen que no existe ninguna autoridad humana por la que uno debe pasar para tener comunión con Dios. Podemos acercar directamente a Dios con nuestras peticiones y oraciones. Y también por medio de su palabra, Dios habla con cada creyente. Y hay una historia muy interesante para mí, porque nuestra primera iglesia en Juan 23. Y yo recuerdo el día cuando el pastor Mario llegó a mi casa porque siempre hemos puesto el nombre Iglesia Bautista Bíblica del local. Bueno, no sé, posiblemente falta de imaginación por mi parte, pero ya era Iglesia Bautista Bíblica de Juan 23, como aquí Iglesia Bautista Bíblica de Tabladita. Y un día el pastor Mario llegó y él estaba un poco nervioso, y él dijo: pastor, ¿va a ofenderte si cambiamos el nombre de la iglesia? Y yo estaba: oh no, ¿qué es lo que quiere? Porque me da pena, pero en los Estados Unidos hay algunas iglesias bautistas que no usan el nombre bautista ahora. Y a veces usan nombres que para mí ni identifican como una iglesia. Hay una iglesia que era una iglesia fuerte bautista que ahora no usa el nombre bautista y dice el nombre es El Encuentro. Para mí no sé si es iglesia o karaoke. Si alguien va a entrar buscando chica o chicos o encontrar el Señor, el encuentro. Entonces he dicho: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres poner como nombre? Y él dijo: bueno, tú sabes que Juan 23 era Papa Juan 23. Entonces nosotros somos Iglesia Bautista Bíblica del Papa Juan 23. De verdad no he pensado en esa manera antes. No. Entonces, ¿qué quieres? Y él dijo: Iglesia Bautista Bíblica. Ok. Y él dijo: gracia abundante. ¿Cómo voy a pelear con gracia abundante? Ok. Pero yo he buscado un poco, eso ha tocado mi interés. ¿Quién es Juan, el Papa Juan 23? Era un papa conocido en sus historias por muchas cosas, pero una cosa: él decidió que sería importante por cada familia católica tener una Biblia. Bueno, en una época cuando las misas en latín, pero él dijo que ellos conocen la palabra, la Biblia. Y con eso había un movimiento grande para regalar Biblias. Me parece, suena muy bien, amén. Pero un problema grande, resultando en muchos abandonando la iglesia católica en ese tiempo, porque leyendo la Biblia por sí mismo ya han decidido, eso no es lo que estoy aprendiendo. Y estaban saliendo. Y al fin él tenía que volver y decir: recojan las Biblias. Porque lo que ahora podemos ver es que el hombre y la mujer, y no laico,
y no puede entender para leer la Biblia por sí mismo. Él está hablando de su época, etc. Y entonces tienen que pedir del sacerdote de la iglesia y él va a enseñar. Y para la doctrina ellos han ido a grupos, imagino, algunos bautistas, ¿ya? Pero creemos en el sacerdocio del creyente, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hermanos, ustedes no tienen que venir a mí para confesar tus pecados. Si estás buscando consejo, voy a tratar de ayudarte de la Biblia, cómo ganar victoria o cómo... pero no tienes que venir a mí para decir, Padre Pablo, he hecho esta cosa. Ya yo decidiendo, hay que decir, o cualquier castigo para su arrepentimiento directamente a Dios. Amén. Ya el velo roto entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya ahora tú y yo, el miércoles, cuando esta iglesia al fin terminamos con la oración, ya estamos entrando al trono de Dios directamente. Y doy gracias a Dios por eso. Sin embargo, hoy en día hay muchos... no, ya estoy volviendo a mis notas. Ya he dicho eso. Los bautistas creen que no existe ninguna autoridad humana directamente a Dios. Podemos acercar directamente a Dios con nuestras peticiones y oraciones y Él nos va a conocer su voluntad directamente de su palabra. 4. 2 ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor. Ya creo por el tiempo no vamos a buscar, pero creo la mayoría conocen las historias de Felipe y el eunuco y su bautismo, también el bautismo del Señor Jesucristo. Y bueno, entonces ya por eso el bautismo es una ordenanza de nuestra iglesia, también la Santa Cena, que el Señor Jesucristo mismo ha instituido en el aposento alto y la noche antes de su muerte. Los bautistas creen que la Biblia solo nos enseña a observar 2 ordenanzas dentro de la autoridad de la iglesia local: el bautismo y la cena del Señor. Estos no se llaman sacramentos y no son necesarios para la salvación. La Biblia ordena que se observen y nosotros lo hacemos humildemente. El bautismo es un acto simbólico. Ustedes han visto ese agua, ¿no? Ahora no hay, pero a veces un poquito sucio, ¿ya? O si entras en esa agua pensando que el agua va a lavar tus pecados, va a salir pecador mojado. Pero es simbólico y representa la salvación de un individuo. Se requiere un testimonio de salvación antes de que uno pueda ser bautizado.
No hay ejemplo en todo el Nuevo Testamento que dice fueron bautizados y después salvos. Ya es la salvación. Y después el primer paso de obediencia es el bautismo para públicamente proclamar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Este bautismo se realiza por inmersión. Inmersión. Bajo el agua. Yo recuerdo, cada pastor tiene sus historias del bautismo, ¿no? Yo recuerdo el primer bautismo de esta iglesia. Antes del bautisterio hemos bajado al río y un grupo de 14 hermanos en el primer bautismo. Y yo, muy joven en esos días, guapo, ya era muy joven, no sé, en el seminario no he pasado clase de bautismo en el río. Entonces la primera hermana poniéndola abajo, muy serio, ella comenzó de pelear como era impresionante. Y entonces yo pensé, asustada, terror del agua y un poco rápido el corriente del agua, tratando de levantarla rápido, y ella estaba peleando, parece, para quedar abajo. Pero no he pensado en una mujer con falda, no debe estar con el corriente así. Porque su falda era por su cabeza. Ella estaba tratando, y un grupo de gente, no hermanos, en el puente de San Martín, mirando, pobrecita. Entonces, pastores jóvenes, si necesitas ayuda. Otro hermano, cuando yo estaba poniéndole bajo, no sé qué pasó, pero su mano subió en el aire. Y yo estaba un poco confundido, porque completamente bajo. Y era, buenas memorias, de verdad, de esta iglesia. Pero el bautismo simbólico, inmersión, después de salvación, no es para salvación. En eso estamos diferentes que muchos otros grupos. Y también la cena del Señor, a veces llamada comunión o la Santa Cena, consiste en participar de pan sin levadura, que representa el pecado, y jugo de uva. Esto se hace en memoria del cuerpo quebrantado y la sangre derramada de Cristo. Es simbólico. Es para hacer en memoria de lo que Cristo no se convierte en ese momento en el cuerpo de Cristo, y la sangre es simbólico y es en memoria. 5, libertad del alma individual. Eso significa que cada persona tiene que decidir. Dios no obliga ni uno para ser salvo. Él no dice, tú vas a ir al cielo sí o sí, no importa qué piensas, que como tú vas a ir al infierno. Lo siento, pero la salvación está ofrecido a todos. Pero el hombre, la mujer, tiene que aceptar. Y aceptar por gracia, por fe. Dios nos da aún la fe por medio de su palabra, pero
como dice, ya sabemos qué es el plan de Dios, la voluntad de Dios, dice en 2 Pedro 3:9. ¿Alguien quiere leerlo? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. Entonces aquí dice, no queriendo. No es la voluntad de Dios que ninguno perezca. Pero ya sabemos, algunos van a morir en sus pecados. Pero no es por la culpa de Dios. Él ha hecho su parte, pero cada uno tiene que tomar esta decisión. Ofrecido a todos. Los bautistas sostienen que cada individuo es libre de determinar su propio destino eterno. Esta libertad conlleva responsabilidad, ya que cada hombre responderá ante Dios por su decisión. La salvación de un individuo es en última instancia una decisión que debe hacer por sí mismo. 6. Separación de la iglesia y el Estado. Esto es un punto de muchos años. Desde la primera iglesia, de que hay una separación del Estado, del gobierno y de la iglesia, que no debe tener una religión establecida por el gobierno. Los bautistas, como Hechos 5:29 nos enseña respondiendo Pedro y los apóstoles, y él está respondiendo a una acusación de algunos del gobierno diciendo, ¿no te hemos dicho de no hablar en el nombre del Señor Jesucristo? Ahora estás queriendo culpar a nosotros por su muerte. Y Pedro respondió diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los bautistas siempre han sostenido que la iglesia y el Estado son dos entidades separadas y no deben mezclar sus autoridades. Doy gracias a Dios por libertad de religión aquí en Bolivia. Doy gracias. Como extranjero, no estoy aquí como maestro, o profe, o arquitecto, ingeniero, albañil. No, gracias. Ustedes todos van a decir, puedes imaginar la casa que yo... No, estoy aquí, está en todos mis papeles. Estoy aquí como misionero. Doy gracias a Dios por el privilegio y debemos orar por este privilegio que sigue. Hay cambios que están viniendo en el futuro y debemos, no solo aquí en Bolivia, pero en todo el mundo. Me da pena de pensar en mis nietos o mis bisnietos, en qué tipo de cultura ellos van a tener. ¿No? La iglesia tiene trabajo para hacer. Pero ya una separación. ¿Creen que ningún gobierno o autoridad debería presionar o exigir la observancia obligatoria de un sistema religioso patrocinado o respaldado? Eso significa que el gobierno no creemos en la separación, que el gobierno no debe decir esto es lo que tienes que enseñar. Y esto es como tienes que asistir a esta iglesia. Eso es. Esto se aplica incluso a los bautistas y sus
Creencias que nunca han intentado imponer a nadie a través de ninguna forma de gobierno. Y esta creencia no significa que los bautistas estén en contra del gobierno. No, los bautistas son los mejores ciudadanos. ¿Ya? Enseñamos que deben obedecer los que tienen autoridad hasta que tienes que desobedecer a Dios. Y con eso hay que obedecer a Dios. Pero los bautistas han sido y siguen siendo ciudadanos y patriotas modelo. Simplemente creen que ninguna autoridad gubernamental debería gobernar las iglesias y sus prácticas. Ustedes ya conocen bien el hermano Pedro y hermana Merino. Ya ellos 20 años en China, pero iglesias en casa se llama. Y ellos tenían que tener mucho cuidado porque estaba en contra del gobierno de China, que ellos estaban evangelizando. Entonces, un día, después de tantos años, ustedes han escuchado su historia, la policía llegaron a su casa para recoger los dos, llevando a Merinol a un lado, el otro lado, y rápido estaban mostrando fotos de una reunión en casa. Con eso supieron que un espía ha entrado sacando fotos. Y al fin Pedro dijo que él estaba preocupado por Merinol, pensando van a meternos en la cárcel, qué va a pasar. Y él dijo que el hombre ha gritado, pegando la mesa, pero ellos han decidido, no vamos a dar ni un nombre ni una gota de información. Y al fin han dicho, mira, que entiendes, tú puedes seguir con lo que estás haciendo, puedes seguir, solo tienes que avisarnos qué vas a enseñar y también darnos los nombres de cada miembro de este grupo. Y ellos han decidido, no vamos a decir. Entonces han dicho, no vamos a hacerlo. El hombre gritó, amenazó, y al fin el hombre dijo, bueno, ya tienes 48 horas para salir del país. 20 años. Casa con muebles, coche. Y él dijo lo más difícil de todo, que él no podía llamar para decir a cualquier otra persona y decir lo que ha pasado y tenemos que salir. Porque sabiendo, si llamo, ellos van a saber su número, quién es. Y han salido así. Esto es cuando hablo de la separación del Estado, del gobierno para establecer una religión. Es lo que creemos. Bueno, esta creencia, no estamos en contra del gobierno hasta que está en contra de la palabra de Dios. Bueno, con eso, hermanos, debemos tener un descanso rápido.